La verdad es que hay mucha gente que está, muchos hermanos que están en vacaciones y nos hubiera gustado me hubiera gustado que toda la gente hubiera estado, pero bueno, tenemos para compartirlo con el WhatsApp de la iglesia, así de que sabemos de que nuestros hermanos lo van a escuchar. Y el tema es eso, hablar sobre la membresía, ¿no? ¿Qué es la membresía? ¿Por qué debemos ser miembros de una iglesia? ¿Qué responsabilidades tenemos como miembros de una iglesia local? ¿Cierto? Son temas de interés. Pero antes de desarrollar esto, vamos a dar un repaso primero para ver qué es una iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, donde se reúnen todas las personas que aceptan el don de la salvación de Cristo y siguen sus enseñanzas. Iglesia es mucho más que un edificio. Iglesia es mucho más que las 4 paredes de este local. En la Biblia, iglesia nunca se refiere a un edificio. Siempre se refiere a personas que siguen a Jesucristo. La iglesia transmite a cada creyente la fe común y la articula en cada uno de ellos de modo personal y comunitario. En cuanto a espacio de encuentro con el Dios revelado por Jesucristo. Es decir, iglesia es signo e instrumento de comunión con Dios y los hombres. Pero ¿cómo puedo servir en la iglesia? Según la Biblia, cada cristiano ha recibido por lo menos un don espiritual para usarse en el servicio dentro del cuerpo de Cristo. Vamos a Primera de Pedro 4, 10 al 11. ¿Lo tenemos? Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministra conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Todos los que son miembros de la iglesia, los que son hijos de Dios, por lo menos un don tenemos. Hay personas que pueden tener 1, 2 o más dones. Pero como hijos de Dios, no podemos decir es que yo no sé qué don tengo. Porque como mínimo uno tenemos. Y precisamente Dios nos ha dado esos dones para que los pongamos por servicio de la iglesia, al servicio de la iglesia. No es al servicio de la persona que tenga el don. Es para el servicio, el beneficio y la bendición de la iglesia. Por lo tanto, un paso importante para determinar la mejor forma de servir en la iglesia es descubrir cuáles son nuestros dones espirituales. Pero, ¿qué es una iglesia local? Una iglesia local es la institución que Jesús creó y autorizó para proclamar el evangelio del reino, para afirmar a los que profesan el evangelio, para supervisar su discipulado y para exponer a los impostores. Todo esto significa que no nos unimos a la iglesia local como nos unimos a un club. Sencillamente, nosotros nos sometemos a la iglesia. Esto es una parte que he sacado del libro La membresía de la iglesia, de Jonathan Leeman. Es un librito pequeñito, no sé si ya lo han leído, pero sería bueno que lo pudieran tener, que lo pudieran leer. Allí nos habla de una forma sencilla y específica lo que significa ser miembro de una iglesia, lo que significa la membresía. Que los cristianos nos reunamos es importante por varias razones. Una de ellas es que es donde nosotros los creyentes
declaramos públicamente nuestra más alta lealtad a Dios. También es donde nos arrodillamos ante nuestro Rey, solo que nosotros lo llamamos adoración. Es pues nuestra responsabilidad ayudar a edificar una iglesia sana. Jesús nos ordena a ser discípulos. Vamos a Mateo 28, del 18 al 20. Es algo que ya todos lo conocemos, es de la gran comisión, ¿verdad? Mateo 28, versículos 18 al 20. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Judas, por su parte, nos exhorta a edificar sobre la fe. Vamos a Judas 20:21. Judas es un solo capítulo, así que no vamos a buscar capítulo 20, versículo 21. Dice, pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Pedro, por su parte, nos llama a utilizar nuestros dones para servir a los demás. Primera de Pedro 4:10. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y Pablo nos dice que sigamos la verdad en amor para que nuestra iglesia pueda madurar. Efesios 4, del 13 al 15. ¿Lo tenemos? Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Esto pues, hermanos, que nos sirva para entender que es nuestra responsabilidad como miembros de la iglesia local edificar una iglesia sana. Ahora sí vamos a ver qué es la membresía en la iglesia. Según la RAE, membresía significa condición de miembro y conjunto de miembros. Para nosotros significa ser miembros de una iglesia local. La membresía de la iglesia se refiere a pertenecer o ser parte de la iglesia de Jesucristo. Involucra diferentes conceptos de la iglesia, requisitos de ingreso, responsabilidades y privilegios de la membresía. Muchas personas se extrañan con el concepto de membresía que manejamos. Cuando escuchan la idea de membresía, muchas personas piensan simplemente que significa comprometerse a asistir a una iglesia. Entonces, cuando a uno le hablan de la membresía, dice, bueno, es que si acepto la membresía, si acepto ser parte de la iglesia, pues
esto me va a obligar a ir todos los días, todos los días de culto a la iglesia. Y ese es el concepto que muchas personas tienen de membresía, ¿verdad? Otros han creído que la membresía es una clase élite, como un club social de la iglesia formados por los que dan más. Y muchos también piensan que los que son miembros de la iglesia son un grupo aparte, ¿no? Que son como los especiales, los diferentes, cuando no es así. Somos miembros porque necesitamos ser parte de una iglesia local. No es esto no se trata de, la membresía no se trata de formar grupos dentro de la iglesia, sino que tenemos que ser todos en unidad, ¿no? En la iglesia. Otros piensan que se trata del listado de los que diezman. En todas las conversaciones al respecto, hemos visto que la idea de membresía, aunque muy importante para la iglesia, ha llegado a ser diluida en su significado. El concepto de membresía no aparece explícitamente en la Biblia. Es decir, en ninguna parte de la Biblia te hablan de la membresía como tal, ¿verdad? Sin embargo, está escrito en gran cantidad de pasajes de una manera implícita. Eso sí, encontramos muchos pasajes donde el Señor nos dice y nos exhorta a la necesidad de congregarnos, a la necesidad de ser miembros y de ser parte de una iglesia. Empezando por el Antiguo Testamento, vemos cómo a Dios le importa reunir a un pueblo para sí mismo. Este pueblo le pertenece a Él y se identifica con Él. Una nación espiritual compuesta por personas de toda tribu, lengua y nación. Es el grupo de personas que se están identificando con Cristo y su muerte y han sido unidas a su cuerpo. Sin embargo, la Biblia exige mucho más que solo demostrar pertenencia a la iglesia. La Biblia establece claramente que un cristiano debe pertenecer a una representación visible y local del cuerpo de Cristo. Esto es precisamente el propósito de la membresía. El cuerpo de Cristo es un testimonio visible de la unidad, de amor, de gracia y de santidad. Cuando no tenemos una herramienta como la membresía, estos casos son difíciles de preservar y exponer delante del mundo. La membresía nos permite hacer todas estas cosas porque la iglesia local es un grupo de personas que se han sometido juntas al gobierno de Cristo para vivir a la luz del Evangelio y exponer al mundo este gobierno. Pero ¿por qué debo ser miembro de una iglesia? Yo he sacado aquí unos puntos que espero que los tengáis muy en cuenta. Y el primero es, debemos ser miembros de una iglesia porque necesitamos el apoyo y el estímulo regular de la comunión cristiana. Es necesario que nosotros nos congreguemos, es necesario que podamos tener esa cercanía, esa comunión con los hermanos, ¿verdad? La vida cristiana no está diseñada para vivirse de forma aislada, y aquellos que la viven de esa manera es probable que se estrellen. Y esto lo digo porque a nosotros, los que nos gusta compartir con los compañeros de trabajo de las cosas de Dios, nosotros cuando compartimos del Señor, a mí personalmente, muchas personas me han respondido, es que para yo creer en Dios, yo no necesito ir a la iglesia. Eso me lo han respondido a mí cantidad de veces. Yo no necesito ir a una iglesia para creer en Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a nosotros, Dios nos ha creado para vivir en comunidad. Dios no nos ha creado para ser ermitaños, para estar aislados. Entonces, esa es una de las necesidades por las que nosotros tenemos que ser miembros de una iglesia. Hebreos 3, del 12 al 13 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad
para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Necesitamos ser miembros de la iglesia local para poder exhortarnos los unos a los otros y para poder apoyarnos los unos a los otros. Nosotros necesitamos de los hermanos. Somos miembros todos de un solo cuerpo, de un mismo cuerpo. Y nosotros necesitamos los unos de los otros. Nosotros no podemos ser, yo por lo menos no puedo ser ajeno al dolor o a la necesidad de mi hermano. Y a eso estamos nosotros llamados como iglesia y como miembros de una congregación a estar apoyándonos los unos a los otros. Segundo, porque la comunión provista por amigos cristianos no sustituye pertenecer a una iglesia. Tú eliges a tus amigos porque sus ideas y estilo son similares a los tuyos, pero Dios pone diferentes personas en una congregación para que podamos aprender unos de otros. Tercero, porque los dones solo pueden usarse correctamente por alguien que sea miembro de una congregación. Los dones son principalmente para la congregación, no para el individuo, y se usan correctamente para edificar la iglesia. Vamos a leer Romanos 12, del 1 al 13. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos y practicando la hospitalidad. La imagen de una iglesia como cuerpo nos dice que nuestros diversos dones se complementan entre sí. Todos tenemos dones. Y los dones de uno no son aislados a los dones del otro. Se complementan. El don de mando, el que el Espíritu Santo le haya dado a Mando, puede ser un complemento del que le ha dado a Sergio, ¿verdad? Y así mismo el de Sergio puede ser complementario con el que le da a Regina, y así sucesivamente. Los diversos dones se complementan entre sí.
Punto 4. Porque sin ser miembro de una iglesia no estás pagando el precio de ser cristiano. El llanero solitario es un estilo de cristianismo muy atractivo para algunos, pero evade un elemento básico, el costo del discipulado. Y es lo que yo les comentaba ahora. También tuve un compañero de trabajo que él conocía mucho de la iglesia y conocía mucho de la palabra, pero él no se congregaba. Pero es que, digo yo, como si es verdad que Dios tiene poder para traerle revelación a una persona que no se congrega, Él puede hacerlo. Él es todopoderoso. Pero es que Dios se revela en la comunión con los hermanos. Dios se revela en la congregación. Dios trae revelación de su palabra cuando estamos escuchando las prédicas, cuando nos congregamos. Pero hay muchas personas como este amigo que yo les comparto, que creen que estudiar la Biblia por cuenta de ellos es beneficioso, que reciben mucha bendición y mucha sabiduría. Y es que la sabiduría solamente viene de Dios. Y solo el Espíritu Santo, cuando tú tienes el Espíritu Santo, solo de esa manera puedes tener revelación de lo que Dios quiere para nuestras vidas, ¿verdad? Jesús llamó a sus seguidores a servir a su comunidad de fe para ser esclavo de todos. Efesios 5:21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Somos todos miembros de un mismo cuerpo. Punto 5. Porque no puedes entender el Nuevo Testamento correctamente a menos que pertenezcas a una iglesia. Si solo lees la Biblia en privado, entonces no estarás en el lugar correcto para escuchar la palabra de Dios. La mayor parte del Nuevo Testamento está dirigido a las iglesias. Si solo lees la Biblia en privado, privatizarás su mensaje y lo malinterpretarás. Y como ejemplo de esto, podemos leer las cartas que Pablo le envió a las iglesias. En la mayoría de las cartas Dios les exhortaba precisamente a esto, a la necesidad que había de congregarnos, de no ir por libres, de no ir por nuestra propia cuenta, ¿verdad? Punto 6. Porque la madurez básica en la fe y el conocimiento solo se encuentran en la Biblia. La Biblia enseña claramente que la madurez y la plenitud de la fe se descubren como una experiencia corporativa en la comunidad cristiana. Solo se descubren como una experiencia corporativa, como cuerpo de Cristo, ¿verdad? En la comunidad cristiana. Y Efesios 4, del 13 al 16, nos habla de esto. Bueno, lo habíamos leído también ahora, ¿verdad? Sino que siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Efesios 4:15. Punto 7, otro punto por el que debemos de ser miembros de una iglesia. Porque escuchar sermones en línea no sustituye el recibir las palabras de Dios en la iglesia a la que perteneces. Escuchar sermones en línea son esta clase de sermones que nosotros escuchamos por internet, ¿verdad? Cuando cogemos un predicador y por internet vamos escuchando todas sus prédicas, que sí, que bendicen. Pero para nosotros una verdadera bendición tiene que venir de una verdadera revelación de la iglesia a la que pertenecemos, de lo que se nos comparte en la iglesia a la cual pertenecemos. Somos llamados a crecer hasta la madurez en las iglesias.
no solo como individuos. Necesitamos personas ante las cuales seamos responsables de escuchar las palabras de Dios. El sermón que necesitas escuchar el domingo viene del pastor de tu iglesia, que te ama y ora por ti. No puedes evaluar el estilo de vida del predicador en línea, por lo que no puedes evaluar su mensaje. Son las personas que conocemos las que están en mejor condición de evaluarnos y evaluar nuestras vidas. Hechos 20:28 dice: por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la grey del Señor, la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Es necesario que nosotros, como miembros de una iglesia local, tengamos cercanía y contacto con nuestro pastor. Y no solo con él, sino que tengamos cercanía y contacto los unos con los otros. Nosotros necesitamos conocer a nuestro pastor y necesitamos que nuestro pastor nos conozca. El pastor no hace grupos aparte. Yo creo que muchas veces él lo ha explicado. Él tiene amor por cada uno de nosotros. Que sí, que es verdad que puede tener afinidad más con uno que con otros. Pero el pastor es una persona que Dios ha puesto aquí y que está dispuesta a escuchar a la persona que se acerque a él. Así de que es necesario de que nosotros tengamos ese contacto y esa cercanía con nuestro pastor. Ahora vamos a ver las responsabilidades que tenemos de ser miembros de la iglesia. Primero, como miembros de la iglesia, tenemos la responsabilidad de reunirnos para escuchar y aprender de la palabra de Dios. Si como creyentes no nos reunimos, no seríamos iglesia. El autor de Hebreos ordenó a sus lectores no dejar de congregarse. Cada miembro de la iglesia debe dar prioridad a la adoración del día del Señor con el pueblo de Dios. Cuando nosotros nos comprometemos a ser miembros de la iglesia, el día de culto tiene que ser una prioridad en nuestras vidas. Tiene que ser una prioridad en nuestras vidas. Todos necesitamos escuchar de la palabra de Dios. Si hay casos en que por cuestiones de salud o de trabajo o alguna otra circunstancia, pues tenga uno que ausentarse, ¿verdad? Pero en lo posible, hermanos, no dejemos de congregarnos. Ese día el Señor lo ha preparado para que nosotros estemos con Él. Él está todos los días con nosotros. Ese es el día que Él ha preparado para que nosotros nos reunamos como iglesia, como miembros de su iglesia. Por supuesto, los miembros pueden necesitar reunirse por otras razones, como pueden ser el contexto para la aprobación del presupuesto, la recesión de nuevos miembros, el manejo de casos de disciplina y la aclaración de posiciones doctrinales. Esto es prácticamente lo que nosotros hacemos en las asambleas. Cuando nosotros convocamos una asamblea, siempre en la asamblea van a estar presentes los que son miembros de la iglesia. Pueden estar los demás, pero solo los miembros de la iglesia. Si hay que hacer alguna votación o algún comentario, solo los miembros de la iglesia tenemos voz y tenemos voto. Los demás pueden escuchar nada más. Entonces, como miembros, como responsabilidad nuestra de congregarnos el día que el Señor ha preparado, también hay otros motivos, como lo leíamos ahora, por lo que se puede convocar una reunión. Y cuando hay una reunión de membresía, es precisamente porque necesitamos que estén todos los miembros, porque es algo que va a tocar a la iglesia, que nos corresponde a todos, ¿verdad? Punto 2. Responsabilidad de ser miembros de la iglesia. Proteger el evangelio. Garantizar la fidelidad al evangelio no es responsabilidad exclusiva del pastor.
Cada miembro de la iglesia es responsable de defender y afirmar el Evangelio. 3. Tenemos la responsabilidad de amarnos los unos a los otros. Juan 13:35 dice: en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Y punto 4. Definir la membresía de su iglesia. Los miembros de la iglesia son responsables de recibir a los nuevos miembros o despedirlos en caso de disciplina. Yo creo que en la última asamblea que se hizo, pudimos ver de que los miembros aceptamos que nuestra hermana Elizabeth y Sergio fueran miembros de la iglesia, ¿verdad? Porque ellos pidieron la membresía. Entonces, una de las responsabilidades de nosotros como miembros de la iglesia es que cuando se va a presentar a un nuevo miembro, nosotros debemos de levantar la voz como si estás de acuerdo, como si no. Y exponer los motivos. Porque eso es bendición para la iglesia. ¿Vale? De recibir los nuevos miembros o despedirlos en caso de disciplina. Vamos a leer en Mateo 18 del 15 al 20. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyeren, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyeren, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyeren a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusiereis de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hermanos, no nos extrañen. Si vemos casos, bueno, yo creo que no es disciplina, de indisciplina entre nuestros hermanos, es responsabilidad de nosotros, como miembros de la iglesia, corregir. Como lo dice aquí Pablo, no se trata de corregir en público. Primero es llamar a tu hermano y decirle: hermano, estás obrando mal, estás dando mal testimonio a la iglesia, ¿verdad? Y exhortarlo a que lleve, a que haga un cambio en su vida o en su actitud, ¿verdad? Y dice de que si no te escucha, puedes coger a 2 o 3 hermanos más y hablar de nuevo con él. Y así sucesivamente hasta que si es necesario que desde el púlpito se corrija, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Porque nosotros, de alguna manera, nosotros somos responsables si un hermano se pierde, si un hermano se desvía, por quedarnos callados, por no corregir. Así es que tenemos que, como hermanos, como miembros de la iglesia, como hermanos los unos de los otros, como miembros de un mismo cuerpo, nosotros tenemos la responsabilidad de corregirnos los unos a los otros, sin sentirnos ofendidos. Sin sentirnos ofendidos. Es necesario.
Los pastores no ejercen este tipo de autoridad solos. Toda la iglesia debe tomar este tipo de decisiones por obediencia a Cristo, por la pureza de la iglesia y para preservar su testimonio del Evangelio en un mundo caído. Esto es membresía. Esto es ser miembro de una iglesia. Nosotros tenemos unas responsabilidades, que ya las hemos leído, delante de Dios. Y una de las mayores responsabilidades de nosotros es dar buen testimonio. Nosotros no podemos dar una cara aquí y otra cara afuera. Porque cuando nosotros damos un mal testimonio afuera, lo primero que dicen es, y la iglesia donde se congrega, míralo, se congrega y míralo acá afuera como es. Nosotros tenemos que cuidar la iglesia de nuestro Señor. Nosotros tenemos que dar buen testimonio tanto dentro como fuera de la iglesia, ¿verdad? Vamos a leer Hechos, el libro de los Hechos, el capítulo 2, vamos a leerlo del 38 al 47. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, perseverando unánimes cada uno en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermano, nosotros no podemos, como lo decía ahora, nosotros no podemos ir por libre. Esta era la iglesia, así vivían los primeros cristianos. Nosotros necesitamos ser miembros de una iglesia. Somos miembros de una iglesia universal, de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros estamos llamados a ser miembros también de una iglesia local. Una iglesia a la cual debemos fidelidad, una iglesia local a la cual debemos respeto. Los primeros cristianos hacían esto. Ellos se congregaban. Lo primero era creer en el Señor Jesucristo, arrepentirse de sus pecados, bautizarse y de una vez añadidos a la iglesia. Necesitamos ser parte del cuerpo de Cristo. Necesitamos tener esa bendición tan grande. Nosotros, como decía ahora, no somos ermitaños. Nosotros, Dios nos ha creado para esto, para vivir en comunidad, para poder abrazarnos los unos con los otros, consolarnos los unos con los otros, apoyarnos los unos con los otros. Por eso nosotros debemos de ser conscientes de que tenemos esa libertad, de que si tenemos una necesidad, con confianza, tú compartes con tu hermano.
Yo prefiero compartir con uno de mis hermanos que con un compañero de trabajo, con un único persona. Porque yo no voy a recibir el mismo apoyo de una persona que no conoce a Dios que con una persona que tiene temor del Señor. Estas son las responsabilidades que nosotros tenemos como miembros de iglesia. Responsabilidades que tenemos delante de Dios. Pero es que nosotros como miembros de la iglesia tenemos otra clase de responsabilidades. Y son responsabilidades que tenemos con la parte del local. Esta iglesia, estas 4 paredes, esto es para todos nosotros. Dios nos los ha dado. Es necesario nuestros diezmos y nuestras ofrendas. La iglesia no recibe apoyo de ninguna entidad. La iglesia la sostenemos nosotros, los que somos miembros de la iglesia. Somos los que sostenemos la iglesia con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. Una iglesia deriva muchos gastos. Nosotros tenemos unos pastores que nosotros no les estamos dando un jornal, que se lo merecen. Nosotros les estamos dando una ayuda, prácticamente. Y ellos se merecerían de que esta iglesia les diera un jornal, porque son pastores que están también a tiempo completo para nosotros. Nosotros tenemos que ser responsables. Aquí aparte se paga un alquiler, se pagan servicios, se paga mantenimiento de la iglesia, se paga limpieza de la iglesia. Sí, porque hay que comprar productos para limpiar y todo. Pero es deber de todos nosotros, como miembros de la iglesia, velar en esta parte también por el edificio. Así de que, hermanos, animados, la verdad es que no dejemos de congregarnos. No dejemos de congregarnos. Si alguien puede leer Hebreos 10, del 24 al 25, ya para terminar. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Amén, es necesario, hermanos. Así de que es necesario de que seamos miembros de la iglesia. Esta iglesia tiene un pacto de membresía. ¿Vale? Dentro de poco tiempo, Celia va a exponer los puntos que tiene el pacto de membresía para que lo volvamos a leer y para los que estén de acuerdo, firmar el pacto de membresía. Porque necesitamos actualizarlo. Necesitamos actualizarlo para saber quiénes son los miembros. Y miembro no es la primera persona que entre por la iglesia. Es costumbre de que cuando una persona pide la membresía, primero lleve un tiempo asistiendo a la iglesia, para que los hermanos podamos ver si hay compromiso en esa persona, si hay testimonio, si hay buen testimonio en esa persona, y dejar pasar un tiempo para observarla, y allí sí, si la persona quiere ser miembro, se le da el pacto de membresía para que lo firme. No sé si en otras iglesias lo manejarán de esta manera, pero aquí se suele hacer así.
Así de que más adelante Celia les compartirá un poco nos recordará un poco lo que es el pacto de membresía y los puntos, y lo firmamos para tener actualizado de nuevo este tema. Amén. Pues hermanos, que Dios los bendiga. Esto era lo que quería compartir.